Hola chicos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Hoy 12 de octubre vamos a continuar viendo nuestro tema de los cromosomas. ¿Ok? Vamos a observar. Recuerden, fíjense bien, vamos a observar este mapa mental, donde todos los individuos estamos conformados, bueno, hablando de la especie humana, ¿sí? Recuerden, ahorita nos vamos a enfocar en la especie humana. Todos nosotros estamos compuestos por 46 cromosomas. ¿Quién nos los hereda? El 50% nos los hereda la madre y el 50% el padre. Esto quiere decir que 23 cromosomas son heredados de la madre y 23 vienen del padre, ¿ok? Por eso tenemos 50-50 de la información genética de nuestros progenitores. Pero, ¿cómo es posible esto? Todas las células, acuérdense que se van a dividir, ¿ok? Al principio, después de la fecundación, vamos a tener que se forma un huevo o cigoto. Este huevo o cigoto se va a dividir en dos, ajá, y sucesivamente así va a pasar, de 2 pasa a 4 y de 4 pasa a 6 y así vamos sucesivamente, ¿ok? Ahora, fíjense bien, existen dos tipos de división celular. La primera de la cual vamos a hablar enseguida es de la mitosis. La mitosis es la división celular donde vamos a tener dos células hijas como resultado, ¿sí? El nombre de las fases de la mitosis es interfase, profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase es donde tenemos la célula madre. En la profase, los cromosomas se van a ir acomodando hacia el centro, hacia el ecuador de la célula, ¿ok? Que va a pasar a la metafase. En la metafase ya los vemos aquí formados en el ecuador. Se va a formar el uso mitótico que está aquí, o sea, ya vimos cómo se va separando y el uso mitótico se va hacia los polos de la célula. ¿Qué va a pasar? Que se van a ir hacia la mitad, esos cromosomas se van a dividir en dos. Unos se van a ir, la primera mitad se va a ir hacia el polo norte y la otra mitad hacia el polo sur de nuestra célula. Posteriormente se va a dividir esa célula. Ajá, es decir, que vamos a tener las dos células hijas resultantes, pero van a tener la misma carga genética. ¿Por qué? Porque llevan la mitad de los cromosomas, es decir, que llevan la mitad de la información genética, ¿ok? Por ello, da origen a las dos células hijas que van a tener el mismo número de cromosomas que la célula madre. ¿Quedó claro? Ahora, fíjense bien, la mitosis solo se lleva a cabo en las células de nuestro cuerpo, en todas las células, pero hay una excepción, en las células sexuales. Las células sexuales, recuerden que son el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide se forma en la gónada masculina, que son los testículos, y el ovario, en el ovario se va a formar lo que es el óvulo. O sea, el ovario es la gónada y el óvulo es la célula sexual. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la meiosis y la ovogénesis. En esta meiosis existen estos dos pasos, no son dos series de diferentes, donde se van a dividir, ajá, donde se van a dividir nuestras células sexuales que vamos a tener. O sea, en la espermatogénesis vamos a tener lo que sería el espermatocito primario que da origen a dos células. Aquí vemos cómo lleva cada uno su información genética, la mitad. ¿Ok? Estos espermatocitos secundarios, esta sería la primera división meiótica, donde van a dar origen a lo que son las espermátidas. Ajá. Es un paso antes de que dé origen a
los espermatozoides, que son las células sexuales que se producen en los testículos, que es la gónada masculina. Ahora, la ovogénesis. Recuerden ustedes que la meiosis es el proceso que va a dar origen a las células sexuales. Por eso les decía que solo la mitosis es para todas las células somáticas de nuestro cuerpo, menos las células sexuales. Aquí lo que tenemos es la ovogénesis, que va a dar origen a lo que sería el óvulo. Tenemos un ovocito primario. Este se comienza a madurar. Ajá. Esta maduración se da en lo que es la menstruación, durante todo el ciclo menstrual. ¿Ok? Posteriormente, de estas células se dividen en dos, donde vamos a tener el primer cuerpo polar y un ovocito secundario, que sería la célula, la que va a dar origen a la célula germinal, la célula sexual. ¿Ok? El óvulo va a dar origen a lo que es el óvulo ya maduro y posteriormente se desprenden los tres cuerpos polares. Es decir, que en la espermatogénesis vamos a tener un mayor número de células sexuales, a diferencia de en la ovogénesis solo da origen a un solo óvulo. Es por ello que en el caso de los hombres del sexo masculino, pues existen millones de espermatozoides a la hora de la eyaculación que se desprenden, que salen y que luchan por entrar a un óvulo. Esto se da durante el proceso de la ovulación para que posteriormente se unan y den origen al cigoto, al huevo o cigoto. Después de la fecundación es lo que se forma. Vamos a hablar acerca de la herencia. En el caso de la herencia, sabemos, como les dije al principio, que el ser humano, la especie humana, está conformado por 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Pero estos cromosomas pueden tener algún tipo de alteración, ¿ok? En su número, ¿sí? En el número de cromosomas o en la estructura, es decir, ya dentro del cromosoma puede existir estas alteraciones. En su número, pues es un reparto erróneo a la hora de que se lleva a cabo la división celular, se reparten. Puede haber o más cromosomas o menos cromosomas, quiere decir que puede hacer falta ese número cromosómico. Ahora, en más cromosomas tenemos un ejemplo del cual ya hablamos, chicos, que sería la trisomía 21, ¿sí? Donde tenemos un cromosoma más en el par, en la pareja número 21. ¿Quedó claro? Ahora, en la alteración, de acuerdo a su estructura, vamos a tener dos momentos, lo que sería la deleción, que es un reparto correcto, pero existe un cromosoma que está defectuoso. ¿Por qué? Porque va a perder una parte de él. Puede ser que pierda una parte de las cromátidas, es decir, de los brazos cortos o de los brazos largos, ¿sí? Y la translocación quiere decir que una porción del cromosoma se va a ir a otro cromosoma, se va a pegar a otro cromosoma. ¿Cómo lo vemos aquí? Existe la translocación, que es donde se pega a otro cromosoma, se intercambia. Aquí vemos el A se va a ir al B y el B se va a ir al A. Entonces, aquí existe una alteración cromosómica, pero por translocación. Y la deleción puede ser terminal o intersticial. Esto se refiere a que vamos a perder una porción del cromosoma. Aquí, por ejemplo, en la intersticial, estamos viendo que se perdió la parte de los alelos 2 y 3 o de los genes. Ajá. Y en la parte terminal, pues se perdió la primera parte, esta parte, ¿no? Donde tenemos el gen 1 y gen 2. ¿Ok, chicos?
Los veo mañana, espero que tengan un bonito día, cuídense mucho y espero sus evidencias. Gracias.